Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día, hoy 12 de mayo del año 2024, con una temperatura aproximada a los 27 grados centígrados y en esta parte nororiental de nuestra nación colombiana, aproximadamente allí a 10 minutos de la frontera con Venezuela. Desde ese lugar es donde estamos transmitiendo en esta mañana nuestro servicio público de adoración. Hoy, una vez más, pues vamos a preparar nuestros corazones para que el Señor de manera especial envíe sobre nuestra vida su palabra bendita. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Mis hermanos que se encuentran allí en los perfiles del Facebook, sean bienvenidos en esta mañana. Y que sea el Señor de manera especial consolándonos, alentándonos, pero también exhortándonos y amonestándonos conforme a su santa y poderosa voluntad. Así es de que vamos a dar inicio en el día de hoy con el himno 635. Y una vez más reitero, sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos que están aquí en las instalaciones del templo. Vamos a cantar todos juntos himno 635. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ubicarnos en el Salmo 118. Vamos a estar ubicados allí. Salmo 118, buenos días. Salmo 118. Y vamos a estar allí, el versículo 19 hasta el 29. Eso quiere decir que vamos a terminar precisamente el pasaje allí, Salmo 118, en el día de hoy. Versos 19 hasta el 29 del Salmo 118. Cuando estén ubicados, por favor, me avisan para dar entonces lectura. 118, 19. Bien. 118, 19. Entonces, vamos a estar ubicados allí y luego entonces damos lectura. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el día de hoy. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré acá. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos. Ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Mi Dios te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Muy bien. Aquí pues termina el salmista allí en el 118 pidiendo. Es como una petición que está haciendo que se abran las puertas. Desea entrar a alabar al Señor. Con la misma intención con la cual nosotros debemos buscar al Rey que vive por los siglos de los siglos. La alabanza es aquella que nos muestra, como lo hace ya finalizando el Salmo, precisamente a Cristo. En ello encontramos nosotros por lo menos algunas afirmaciones allí. En el verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto obviamente fue aplicado exclusivamente a Cristo, quien es la piedra principal preciosa que ha venido a ser cabeza del ángulo, dicho de otra manera, la que sostiene toda la edificación. Aquí encontramos esta afirmación a Cristo. La siguiente es el verso 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto fue aplicado precisamente al Señor en aquella famosa entrada triunfal, donde el Señor como Rey fue exaltado allí. Y no solamente como Rey, sino también como Salvador. Para nosotros encontramos toda esa verdad resumida en dos palabras que dice el escritor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Dios nos ayude a alabar al Señor con gozo, con alegría, que podamos exaltarle con el entendimiento y que en todo el Señor siga siendo glorificado y engrandecido, una vez más ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, Dios mío. Nos regalas el privilegio de encontrarnos en este lugar, Señor, lugar que se ha apartado para la adoración. Nos has permitido estar en esta hora en la cual, Señor, tú nos diste vida, nos has dado fuerzas, nos has alentado, Señor, para poder llegar al lugar de reunión. Queremos agradecerte también, Señor, porque has permitido una semana de provisión para todos nosotros, Señor. Y gracias, porque hoy podemos venir a agradecerte por ello también, Señor. Tú has sido abundante, tu nombre se ha glorificado a través de todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Ahora permite que ya dispuesto en nuestros corazones podamos elevar, Señor, ante ti nuestras oraciones en acción de gracias. Que podamos también encomendar nuestras vidas en tus manos, Señor, y asimismo también entender, Dios mío, que hoy no es nuestro día, hoy es tu día, Señor, donde nos hemos reunido solamente para glorificarte, para honrarte, para alabar y exaltar tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias, Dios mío, por tu iglesia. Gracias por este lugar, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por Cristo Jesús, quien compró nuestra redención, y por el Espíritu Santo, nuestro Consolador, quien nos convence de nuestra necesidad de ti todos los días de nuestra vida. Por eso hoy una vez más, Señor, gracias. Sea alabado y exaltado tu nombre santo, ahora y para siempre. Muchas gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonando exaltación de agradecimiento al Señor a través del himno 453. Nuestro himnario Celebremos su Gloria. Vamos a estar ubicados allí y cantemos todos juntos.
En la iglesia, pero también en mi vida, la gloria es para Él. Muy bien, vamos a ubicarnos en otra lectura. Bueno, de hecho son dos lecturas, una se encuentra en Levítico, la otra se encuentra en la carta a los Hebreos. Levítico en el capítulo 6. Vamos a ubicarnos en el capítulo 6 de Levítico y luego entonces nos damos un salto a la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Levítico. Esta lectura nos lleva dentro de la liturgia a tener algo claro. Y es precisamente que nosotros estamos hoy ante la presencia del Señor, no confiando, ni mucho menos presentando al Señor nuestra propia justicia, nada de eso. Estamos aquí simplemente porque consideramos que fue a través de la justicia de Cristo que nosotros logramos tener el privilegio de estar ante la presencia del Señor sin temor a ser destruidos. Pero eso obviamente lo reconocemos a través de lo que la misma Escritura enseña. Capítulo 6 de Levítico, versículos del 1 al 7, dice lo siguiente: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Bueno, esto es para nosotros supremamente claro. No está hablando de un pueblo perfecto, está hablando de un pueblo imperfecto. Pero también el Señor en su misericordia había dejado algo en lo cual ellos podían tener la misericordia de Dios a través de un sacrificio. De hecho dice, bueno, ha negado algunas cosas, o simplemente ha jurado falsamente, o simplemente ha calumniado a su prójimo, o cualquier otra cosa que haya hecho. Entonces tenía que presentarse ante el sacerdote para la expiación, llevando algo en su mano. Eso era lo que se observaba precisamente en el Antiguo Testamento. Ahora pensamos, si de pronto esas cosas solamente son cosas del Antiguo Testamento, pues entonces por eso tenemos que irnos a Hebreos en el capítulo 10, versículo 11 y 12. ¿A dónde fue a parar todo el asunto? Algunas personas simplemente consideran que nosotros tenemos que seguir sacrificando animales, o tenemos que seguir teniendo un mediador humano. La cuestión es que las cosas tenían que aterrizar, o tenían que parar ante aquel que definitivamente pudiese cumplir con todas aquellas demandas. Una de las cosas que dice el Señor es que Él no tiene por inocente al culpable. Y la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por el pecado. Y eso precisamente fue lo que Cristo hizo por todos nosotros. Ahora la pregunta, ¿y dónde realmente reside el perdón de nuestros pecados? Pues dice Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. De no haber acontecido esto, mis amados hermanos, amada iglesia, todavía nosotros estuviésemos trayendo carneros, palominos, animales para el sacrificio. Pero Cristo nuestro Señor, tomando el simbolismo de un cordero,
viene y se entrega, muere por nosotros, derrama su sangre y perdona nuestros pecados. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros ya no pecamos? La respuesta es no. Nosotros todavía seguimos siendo imperfectos, pero por eso es que vamos a los pies de Cristo, para suplicar por el perdón de nuestros pecados. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos fortalezca, para no volver a cometerlos. Por eso en el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes ofrecían vez tras vez los mismos sacrificios, que nunca pudieron quitar los pecados. Cristo lo hizo. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Es lo que vamos a hacer en este mismo momento. Oremos. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, amado Rey, por esta mañana, por este tiempo, por la lectura de tu palabra, Señor. Gracias porque el Antiguo Testamento nos presenta la esperanza. El Nuevo Testamento hace realidad esta esperanza. Gracias una vez más, Señor. Hoy podemos encomendarnos en tus manos. Si la salvación de nuestros pecados fuese por la presentación de nuestros propios sacrificios, Señor, tendríamos una condenación segura. Nada podría llenar, Señor, la medida de tu exigencia. Cristo lo hizo. Y te damos gracias, Señor, por regalarnos a tu Hijo amado, por enviarlo como expiación, como sacrificio por nuestros pecados. Pero asimismo rogamos, Señor, que nos ayudes todos los días a apartarnos del mal. Señor, no permitas, Padre bendito, que negociemos con tu palabra o la tengamos por menos. Todos los días ayúdanos a encomendar nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú perfecciones nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y te rogamos, Señor, para que nos ayudes a través de tu palabra a ir limpiándonos, perfeccionándonos, Señor, en ti. Gracias por permitirnos reconocer, Señor, que te necesitamos, que tú eres quien has perdonado nuestros pecados y que solamente en ti hay verdadera salvación, Señor. Hoy suplicamos una vez más, ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados, apártanos del mal, Señor. No permitas que nos contaminemos o que manchemos nuestras vestiduras, porque estas han sido lavadas a precio de sangre. Y rogamos, Señor, para que en todo seas propicio a cada uno de nosotros. Muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Y rogamos asimismo que sigas, Padre bendito, obrando en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ello, Señor. Por eso encomendamos nuestra adoración en tus manos. No confiamos en nuestras propias justicias, Señor. Queremos adorarte, Señor, confiando en la justicia de Cristo, ganada a nuestro favor. Y te rogamos, Señor, para que reciba, Señor, nuestras vidas, para que reciba nuestras palabras, para que reciba nuestra adoración. Señor, y una vez más hoy, tu nombre sea exaltado, engrandecido y glorificado, Padre bendito. Todo esto, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a entonar el himno 310. 310, vamos a estar ubicados ahí, por favor, himno 310. Y vamos a cantar todos juntos, con entendimiento. 310. Ven aquí.
Amén. Esa es la invitación para todos nosotros. Capítulo 9, carta a los Hebreos. Capítulo 9, carta a los Hebreos. Capítulo 9, carta a los Hebreos, nos ubicamos allí a partir del versículo 11. Recuerden que esta es nuestra lectura paralela, también conocida como lectura de apoyo. Vamos a ubicarnos allí, Hebreos 9, versículo 11 hasta el 22. Cuando estemos allí, por favor, me dicen y damos inicio a la lectura. Pues la idea es que esta la hagamos de forma antifonal. Dice así, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de jugo de sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que venga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Siendo esta la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Bueno, tengan en cuenta allí este pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 9, a partir del versículo 11 hasta el 22. Lo que está hablando precisamente es de Cristo y de su sacrificio perfecto. Muy bien, ahí vamos a dejar esta lectura y vamos a ubicarnos entonces en nuestro estudio del catecismo infantil, nuestra escuela infantil. La semana anterior estudiamos la pregunta número 90, que hablaba precisamente sobre cuáles son las cosas en las que debemos ocuparnos en el día del Señor. Bueno, en ese día dijimos que nosotros nos acercábamos al Señor a oír, leer su palabra, a dar gracias y también a hacer bien a nuestro prójimo. Precisamente eso era lo que citaba allí la pregunta número 90. Allí mismo por la escritura definimos algunas cosas que eran muy puntuales. También dijimos que no habían sido establecidas por un orden eclesiástico, sino por Dios mismo. Eso era lo que citábamos en las escrituras la semana anterior. Hoy nos corresponde la pregunta número 91. La pregunta número 91, pues, valga la redundancia, pregunta: ¿cuál es el quinto mandamiento? A lo que respondemos: honra a tu padre y a tu madre,
y alargue de la tierra. Bueno, ahí podemos dejarlo, luego entonces culminamos con lo que continúa. O con lo que dice allí el resto del texto en Éxodo 20:12. Voy a compartir con ustedes algunas cosas allí. Proverbios 23. Alguien por favor se ubica Proverbios 23, versos 24 y 25. Alguien lo hace en Deuteronomio 5, verso 16. Deuteronomio 5, verso 16. Alguien lo hace en Proverbios 15. Y alguien más para finalizar en Efesios capítulo 6. Esas serán nuestras lecturas para darle sentido en el día de hoy a la enseñanza. Bien, como ustedes están ubicados allí, ya dije Deuteronomio 5, 16. Alguien está ubicado en Proverbios 23, 24 y 25 sus versículos. Alguien está ubicado en Proverbios 15, verso 20. Y alguien lo hace en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hasta ahí vamos a ir en el día de hoy. Muy bien. Verso 12 de Éxodo 20. Voy a leerlo una vez más. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso, obviamente, como mandamiento. Algo decíamos nosotros hace algún tiempo atrás, que encontrábamos un mandamiento de los hijos hacia los padres, pero no encontramos un mandamiento de los padres hacia los hijos. O sea, no está aquí el mandamiento. Eso por alguna razón, obviamente el Señor lo estableció de esta forma, y era precisamente para asegurar en las futuras generaciones el que ellos entendieran que sobre ellos siempre hay una autoridad. ¿Cuál es la primera forma visible de autoridad que tiene un ser humano? Los padres, y luego de ahí en adelante. Obviamente la labor de nosotros los padres principalmente es enseñarle a nuestros hijos que sobre nosotros los padres hay una autoridad superior, ¿cierto que sí? ¿Quién es? Dios. Ese es nuestro trabajo como padres. No le estamos diciendo, y nunca debemos decirle a nuestros hijos, que la autoridad termina en nosotros los padres, no. De hecho, esa autoridad hay que delegársela al Señor. Porque cuando nosotros no estemos, nuestros hijos tienen que seguir entendiendo que están sujetos a una autoridad superior, la autoridad de Dios. Por eso el mandamiento aparece de esta forma. Precisamente lo que quería aclarar. A estas alturas, y recordando que el decálogo se divide en 2 tablas, pues los primeros 4 mandamientos van dirigidos al Señor en nuestros deberes. Estos primeros 4 mandamientos van dirigidos al Señor, o nos muestran que nosotros tenemos deberes para con Dios. Esto en la primera tabla. Claro. Los 6 siguientes van dirigidos al prójimo, también en nuestros deberes. La segunda tabla dice que entonces nosotros también tenemos deberes para con nuestro prójimo. Bueno, y obviamente cuando hablamos de nuestro prójimo, no debemos comenzar con los que están fuera, tenemos que comenzar con nuestro círculo familiar. Nuestro primer prójimo es nuestra familia. Recordemos que una de las cosas que encontramos allí con este hombre en Gadara es que luego de él haber sido librado o liberado, dice al Señor que quería seguirlo. El Señor dice: no, ve y cuéntale primero a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. O sea, dicho de otra forma, les dijo: ve primero a los de tu casa. Así es de que nosotros como padres obviamente no estamos enseñando primero a los niños de fuera o a los hijos de otro. Primero tenemos que enseñar a nuestros propios hijos. Esa es la primera labor. Estamos hablando del prójimo. Como dijimos, de manera vertical. Lo encontramos en la primera tabla y luego también lo encontramos en la segunda tabla de forma horizontal. Esto precisamente para que entendamos que los planes de Dios no solamente van hacia arriba, sino también deben extenderse hacia todos los ángulos nuestros. Esto lo encontramos allí mismo en las Sagradas Escrituras. Cuando expresamos el término honra a nuestros padres, no estamos hablando de adoración. Una cosa es honrar por respeto a nuestros padres y otra cosa es honrar en adoración a Dios. Son 2 cosas totalmente distintas. Más bien, cuando hablamos de los padres estamos hablando de respeto, estamos hablando de admiración, estamos hablando de amor.
Y esto debe ser dirigido única y exclusivamente a los padres. Ahora, ¿esto quiere decir que a Dios no debemos admirarlo? Pues no quiere decir eso tampoco, pues a Dios lo admiramos, a Dios le amamos y a Dios también le respetamos, pero hay una total diferencia, es que a Dios le adoramos y a nuestros padres terrenales no, eso hace la diferencia allí. Deuteronomio 5:16, quien lo tenga allí, nos enseña que se alarga un poco más el mandamiento. Quien lo pueda encontrar allí, por favor, nos dice. Y vamos a contrastar con el verso 12 de Éxodo 20. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. El verso 12 dice para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero allí en Deuteronomio, entonces se extiende un poquito, porque el mandamiento dice para que te vaya bien. Por eso el apóstol Pablo entonces dice que hay un mandamiento con promesa. Porque es que es una promesa desde honra a nuestros padres y luego el Señor dice, te irá bien. O sea, te irá bien. No solamente serás de larga vida sobre la tierra, sino que te irá bien. Esto es una promesa para los hijos. Por eso ya estábamos diciendo que encontramos un mandamiento de los hijos hacia los padres, pero no encontramos de los padres hacia los hijos. Esto asegurando el Señor la permanencia del ser humano sobre la tierra. Si no hay mandamientos, no hay cumplimiento de ninguna ley, no hay ningún orden establecido para el ser humano va a terminar haciendo su voluntad, y la voluntad por lo general del ser humano siempre es pecar, por lo tanto, la humanidad sería totalmente exterminada por un Dios santo. Por eso el Señor nos dejó sus mandamientos. Si no hacemos bien en acatarlos, pues estamos en graves problemas. Allí entonces el Señor extiende un poco más el mandamiento en Deuteronomio 5:16. No solamente dice que los días serán prolongados, sino que añade para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 23, versos 24 y 25, cita lo siguiente. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Bien, vea, este proverbio obviamente está hablando de un gozo y una alegría. Y esto obviamente hablando acerca del gozo de los padres. ¿Por qué? Precisamente por el cumplimiento de sus hijos. ¿En qué encontramos allí entonces? Pues esto va a llenar de alegría el corazón del padre. Y obviamente por la sabiduría del hijo habrá gozo. Estos dos se alegrarán, tanto padre como madre, y es algo que honra y exalta el nombre santo de Dios. Bueno, Juan, el apóstol, dice, me gozo de que mis hijos anden en la verdad. ¿En la verdad? ¿Cuál verdad? En la verdad de su palabra, es la que nosotros debemos constantemente observar. Esto es hablando precisamente del gozo que produce un hijo sabio. Es importante, porque si los hijos honran y respetan a sus padres, entonces fácilmente aprenderán a respetar la ley, las instituciones, la autoridad y todas las demás cosas en las cuales nuestros hijos tengan que desenvolverse dentro de esta sociedad. Por eso Pablo entonces está recalcando constantemente esta misma verdad. Mientras me traslado allí al capítulo 6 de Efesios, que de hecho alguien lo debe tener por allí apartado, quiero decir algo. Ya dije que el principio de autoridad que nuestros hijos ven siempre es sus padres. Pero la autoridad tampoco termina ahí, hablando de las autoridades terrenales. Obviamente hay autoridades a las cuales nosotros debemos estar sujetos, a las instituciones y a las demás cosas. Cuando esto se pervierte, entonces nosotros encontramos poca sujeción en nuestros hijos. Y uno nota el por qué los hijos van a la escuela y terminan enfrentándose a sus profesores. El por qué una persona que es joven termina enfrentándose a las autoridades civiles, a la policía, al ejército. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Dónde radica el problema? Y no sé si ha pasado en ustedes, y
Quizás podemos evaluarnos al respecto. El ir uno por la calle y que se le acerque a uno una autoridad y le diga a uno, cédula. ¿Qué es lo que debe hacer uno? Debe ser. ¿Sacarla? Pero si se les ha pasado de pronto por la mente que una persona o uno mismo termina diciendo, ¿por qué me piden papeles? Yo no soy un delincuente, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué tengo que mostrar mis papeles? ¿Qué hice? No, pues no ha hecho nada, pero le están pidiendo los documentos. Pero lo primero que hay es una intención de rebelión, o sea, decir no. ¿Se han visto ustedes eso? Lo mismo cuando un profesor llama la atención a su alumno. Lo primero que hay en el corazón es decir, no, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Quienes conducen vehículos se dan cuenta que en ocasiones llegan a un semáforo. ¿Cuál es el que nos indica que debemos nosotros avanzar? El verde. Y el que nos indica que debemos detenernos es el rojo. Hay un lapso allí entre el verde y el rojo y es un color amarillo. Se dice, deténgase, hay peligro, porque automáticamente cambia el color. Pero bueno, si yo veo que llego a una esquina y no hay nadie, pues paso. Así el semáforo está en rojo. Porque eso es lo primero que me indica a mí en mi cabeza, pues pase, no hay ningún estorbo. Pero ¿qué es lo que está diciendo el semáforo? Pare. Automáticamente nuestra intención es la rebelión. Cuando ustedes han visto un partido de fútbol, se han dado cuenta que hay 22 sujetos en una cancha. Hay 22 sujetos en una cancha. Todos ellos están corriendo tras una esfera. La intención de un partido de fútbol es que ese balón tiene que terminar en algún arco metido. Pero esas 22 personas más el balón tienen que sujetarse a un sonido, ¿cierto? ¿Quién hace ese sonido? El árbitro. O sea, tan pronto el árbitro pita, automáticamente todos tienen que detenerse. El balón también. Tienen que detenerlo. Eso es disciplina. Pero ¿qué pasa si en un mundial de fútbol un jugador se escucha el pito y sigue corriendo, va y mete el balón en el otro lado? Le van a decir, este tipo, jugador de fútbol, no conoce ni las reglas de un partido de fútbol. Y las reglas dicen que nosotros tenemos que sujetarnos a un árbitro, ¿cierto? Ustedes ven una pelea de boxeo. Hay dos personas que están intentando derribar la una a la otra. Pero en medio de ellos hay un sujeto. ¿Qué es el trabajo de este sujeto? ¿Ah? ¿Ustedes han visto peleas de boxeo? No. Pues la campana, cuando suena la campana. No, el juez. ¿Qué hace ese? Cuidar de que no cometan alguna falta. No hay golpes bajos, no hay codazos, todo tiene una regla. Pero ¿qué pasa si de pronto el juez se mete en el medio y el otro sigue dando golpes a lo loco? Dicen, no, este tipo no sabe ni las reglas de una pelea de boxeo. Eso quiere decir que antes de un jugador ser jugador profesional, primero tiene que conocer las reglas. Eso quiere decir que para que un boxeador pueda subirse a un ring, tiene que conocer las reglas. Y eso también quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que conocer las reglas. ¿Desde cuándo tenemos que enseñarle reglas a nuestros hijos? Desde pequeños. Todo tiene una autoridad. Ya dije, todo lo que he citado anteriormente aterriza en la autoridad suprema que es Dios para todos nosotros. A esto rogamos precisamente que el Señor nos ayude. Miren lo que dice allí, Efesios 6 del 1 al 3. Con eso entonces culminamos. Lo voy a leer para ustedes si no lo tienen allí. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así cita el versículo número 3. Vemos entonces que el apóstol enfatiza claramente que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué entonces contiene una promesa? Porque simplemente finaliza el versículo 1 diciendo, porque esto es justo, o sea, es bueno.
Es un mandamiento con promesa, y contiene una promesa porque es bueno. Por eso contiene una promesa. También es aprobado por el Señor. Dios nos ayude a que honremos y así de paso glorifiquemos y exaltemos también el nombre santo de nuestro buen Dios. Esto con nuestra obediencia. Amados niños y jóvenes, Dios les capacite a poner por obra todo lo ordenado por Él. No solo Dios te bendecirá a ti, sino que también tratará con tu corazón, fortalecerá tu vida y te enseñará a encaminar su vida a los pies de Dios para toda la eternidad. Amados padres, nunca provoquemos a ira a nuestros hijos, mas pidamos que Él nos ayude a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como dice la Escritura, el Señor lo enseña así porque es justo. Dios se glorifique de manera especial en nuestra familia. Si desea orar por nuestros niños y jóvenes, puede colocarse sobre sus pies, por favor, ora, y todos los demás le apoyamos en la oración. ¿Alguien desea orar aquí por los jóvenes y niños? Puede hacerlo. Dios, y para exaltar. Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, para enseñar, Señor, a nuestros niños, a nuestros hijos, a tus familias. Padre, ayúdanos, Señor, a encontrar las mejores maneras, Señor, para hacerles entender las verdades bíblicas, para que puedan, Señor, aprender, Señor, que sobre nosotros hay una autoridad a la cual debemos respetar, unas normas, unas reglas, unas leyes que debemos obedecer, Señor, para nuestro propio bien, para que nos vaya bien en la vida. Padre, te pido, Señor, por los niños de esta iglesia, también por los jóvenes, Señor, para que tú los guardes, los bendigas, les ayudes, Señor, les des sabiduría, les des paciencia, autocontrol, les des inteligencia, que ellos puedan, Señor, sujetarse a sus padres, que puedan estudiar, que puedan cumplir con todos sus deberes escolares, con todas sus tareas, para que les vaya bien, Señor, en el futuro. Y también, Señor, que puedan honrarte a ti, Señor, servirte a ti, para que, Señor, tú les bendigas en su vida y les concedas, Señor, larga vida y todo lo necesario, Señor, para esta vida. Pero que todo esto, Señor, se haga según su santa voluntad, Señor. Te lo pedimos por el mérito de Cristo. Amén. Amén. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad, por esta mañana, por este tiempo. Quiero encomendar, Señor, nuestras vidas en tus manos, porque como padres tenemos un desafío delante nuestro, y es el formar a nuestros hijos para el futuro, Señor. Entendemos, Padre, que la labor nunca terminará, Señor, hasta el día en que lleguemos a tu presencia, pero ayúdanos, Señor, a ser sabios. No permitas, Padre bendito, que intentemos hacer nuestro papel alejados de ti, porque sin ti, sin tu sabiduría, nada tenemos que enseñar. Padre, glorifícate de manera especial en cada uno de nosotros. Ayúdanos a modelar la vida de nuestros hijos con nuestro ejemplo. Permite, Señor, que podamos también, Señor, instruirlos en el temor de tu palabra y en el conocimiento de la misma. También ayúdanos, Señor, a amonestarlos cuando sea necesario. Hay cosas naturales en las cuales tenemos que ejercer nuestra autoridad, Dios mío. Pero queremos hacerlo, Señor, de tal manera que tu nombre sea glorificado en la vida de nuestros hijos. No permita, Señor, que busquemos agradarles a ellos. Señor, permite siempre que busquemos primeramente agradarte a ti. Porque como dice el apóstol Pablo, esto es justo, Señor. Ellos entenderán una autoridad, entenderán que hay normas, entenderán que hay principios, Señor, que deben obedecer. Te ruego, Señor, para que les ayudes a ellos también, a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a nuestros niños, Señor. Glorifícate de manera especial y en todo rogamos que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos
y agradecemos por todo lo hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos entonces a estar meditando en la palabra del Señor en el día de hoy. Por favor, nos ubicamos por allí. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar allí reflexionando. Bienvenida. Una araña. Aquí está el frente suyo, pues. No lo veo. Lo hubieras pichado. Bien, 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a estar ubicados allí. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a estar reflexionando un poco allí en lo que enseña la palabra del Señor. Bien, cuando estén ubicados, solamente vamos a leer ese versículo 2. Esto ya vamos a entrar entonces en materia en lo que leímos hace un momento por allí en la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Recordemos que hablaba del sacrificio de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Al mismo tiempo también el texto hablaba de que nadie se puede hacer acreedor al testamento en tanto que el testador no muere. Esto lo hizo Cristo para hacernos a nosotros también herederos de la gracia que se ha manifestado a través de Cristo. Así de que vamos a estar ubicados allí, capítulo 2, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y leemos todos al unísono. El versículo 5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Leámoslo de nuevo, por favor, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Vamos a reflexionar una vez más en tu palabra, ya no en el catecismo infantil, utilizando tu palabra bendita, sino ahora directamente en las Escrituras. Señor, suplicamos que tú nos guíes. Tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para poder asimismo enseñar lo que es correcto, lo que es claro, lo que es eficaz para nuestra vida. Gracias, porque ahora podemos entender, Señor, a través de las Escrituras, nuestra necesidad, pero también la promesa gloriosa de que el Salvador ya haya venido a entregar su vida por nosotros y ahora mora en nuestros corazones. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Encomiendo nuestras vidas, Señor, a tu iglesia en tus manos y suplico, Señor, que siga siendo propicio a cada uno de nosotros en nuestra necesidad espiritual. Sea tuya la gloria y la honra ahora y siempre y por todos los siglos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a estar reflexionando hoy con el título Un mediador. Ese será el título en el día de hoy. Bien, el ejemplo que colocábamos hace un momento en el estudio del catecismo infantil es el mismo. En una pelea o en un combate de boxeo, la persona que está en el medio está haciendo las veces de mediador o de árbitro. Eso es lo que está haciendo. Lo mismo sucede en un partido de fútbol o en cualquier otra disciplina deportiva. Siempre tiene que haber alguien que esté allí viendo o cerciorándose que se cumplan las normas o las reglas de juego, en este caso. Cuando hablamos de la salvación, pues obviamente pensamos en Cristo como el mediador. El término mediador está hablando de alguien que está en el medio. Eso se llama mediador, está en medio. ¿En medio de quién? ¿O entre quiénes? La respuesta es entre el Padre y nosotros, los seres humanos. El Señor está en el medio. Cuando Él viene y muere por nosotros, entregando su vida, derramando su sangre, el Señor automáticamente comienza su labor mediadora. Eso quiere decir que el Padre a nosotros no nos ve directamente. Si el Padre nos viera directamente, nosotros automáticamente seríamos destruidos.
Pero no somos destruidos es porque Él nos ve a través de Cristo, o sea, el Señor está en el medio. Por eso es que nosotros recibimos entonces del Señor salvación. Hoy vamos a recordar una película que de pronto algunos hayan visto. También es una serie de libros que se escribieron con este respecto. En esta serie de libros aparece un personaje que se llama Aslan. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? Las Crónicas de Narnia. Bien, esto fue una serie de libros, las escribió C.S. Lewis por allí por los años 1950 aproximadamente. Aslan, según la historia, es el salvador y guardián de Narnia. Hay un momento en que la bruja blanca anuncia que Edmund, que era hermanito de Lucy, la pequeña Lucy, que fue la primera que fue en Narnia, comete un grave pecado, y es que traiciona a su propia raza, los entrega. Este argumento lo utiliza la bruja blanca para entonces acusar a Edmund de que es un traicionero, y en Narnia todos los que traicionan deben morir. Esto es precisamente lo que encontramos en el contexto de toda la historia escrita por Lewis. Aslan entonces se entrevista con la bruja e intercede por Edmund, logrando redimirlo. Pero no era simplemente el que Aslan hubiese hablado con la bruja para lograr redimir al joven, sino que allí tenía que llevarse una consecuencia a causa de esta traición. O sea, no se podía pasar por alto la traición, alguien tenía que morir. En este caso el que tenía que morir era el culpable de traición. Al Aslan interceder por Edmund, con la bruja llegan a un acuerdo. Pues la bruja le dice, como alguien tiene que morir según las leyes de Narnia, pues ¿quién va a morir? Y Aslan dice, yo voy a morir. Esto quiere decir que el que era el salvador y guardián de Narnia entrega su propia vida por alguien que ni siquiera era de ahí, había venido de fuera, era el mundo de los humanos, y llega allí a aquel lugar, y entonces Aslan intercede entregando su vida por aquel que ni siquiera era de ahí. Logra entonces redimirlo, y allí Aslan termina pagando, siendo totalmente inocente, ofrendando su vida por el joven Edmund. ¿Cómo fue sacrificado? Termina pues allí esta serie mostrando cuando Aslan es colocado sobre una mesa de piedra, y allí la bruja blanca, en forma burlesca junto con todos sus ejércitos enemigos, clavan en el corazón de Aslan una daga, y Aslan muere. Pero el niño es librado, obviamente, de no ser condenado y muerto, pero la intención de la bruja realmente no era que la cosa terminara ahí. La intención de la bruja era exterminar a todos. Ese era el propósito. Obviamente, al acusar al joven, Aslan tenía que entregar su vida, y al morir el guardián y protector, automáticamente los demás iban a quedar a expensas de lo que esta hechicera quisiera hacer con aquellos habitantes. Efectivamente, eso fue lo que pasó, y se prepararon para la guerra. Sin ellos poder visualizar de que si la piedra aquella donde había sido sacrificado a Aslan llegara a partirse, pues entonces se iba a terminar todo este hechizo y Aslan volvería a la vida. Bueno, quien haya leído los libros o quien haya visto de pronto las series que se produjeron, van a encontrar allí el Evangelio de una manera muy didáctica, para los niños. Ahora, todo esto lo he dicho simplemente es porque la película muestra a un mediador, alguien que media, entregando su vida por otro. Ahora, ni más ni menos, nosotros podemos entender, según el escritor, pues que este que estaba representando allí la mediación es simplemente la representación de Cristo para todos nosotros. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Simplemente porque el escritor obviamente es un hombre temeroso de Dios, o era un hombre temeroso de Dios, era un creyente verdadero, muy sabio de hecho.
y dejó esta serie de libros precisamente para llevar a los niños al conocimiento del Evangelio, ya dije, de una forma didáctica. Si nosotros vemos las cosas de esta manera, tal y como las presenta Luis allí, podemos llegar simplemente a una serie de preguntas también. A nosotros, ya no estamos hablando de los habitantes de Narnia, estamos hablando de los habitantes de este planeta Tierra. ¿Quién podrá representarnos ante el trono del juez eterno? ¿Quién podrá representarnos? Y no estoy hablando solamente de los creyentes, estoy hablando de todo el género humano. ¿Quién alegará a nuestro favor en el juicio? ¿Con qué nos presentaremos ante el Señor? Ahora, si nos colocamos en los zapatos de Edmund, el personaje que aparece allí, pues simplemente llegamos a la conclusión de que este jovencito merecía la muerte. ¿Por qué merecía la muerte? Porque había traicionado. Era culpable. ¿Nosotros qué merecemos? La muerte también. Merecemos porque somos culpables. La cuestión es, ¿y quién va a representarnos? ¿Quién entonces va a hablar a favor nuestro? ¿Quién lo hará? Y una de las cosas que el Señor constantemente nos insiste en su palabra es que solamente tenemos un mediador, solamente uno. Si no buscamos de ese mediador, vamos a tener que ir a enfrentar el juicio solos, sin nadie que legue por nuestra causa. ¿Y qué podemos nosotros llevar para pagar por nuestra salvación? Nada, nada. Hebreos en el capítulo 9 nos habla de toda esa realidad. Ya lo leímos hace un momento. Si hubiese la más mínima posibilidad, y esto es lo lamentable, de seguro que pediríamos representarnos a nosotros mismos. Pero, ¿acaso tendríamos suficientes argumentos para defender nuestra causa? ¿Nos consideraríamos a nosotros mismos exonerados de toda culpa? Y esto es una de las cosas que constantemente nosotros visualizamos en el género humano. ¿De qué tengo que arrepentirme? Yo no he hecho nada malo, yo soy una buena persona. ¿Por qué tengo que buscar del Evangelio? ¿Por qué tengo que buscar de Dios? Yo no le he hecho mal a nadie. Constantemente el ser humano, obviamente, expresa estas cosas sin entender que no podemos nosotros mediar en nuestro propio problema. Dicho de otra forma, nosotros no podemos ser abogados defensores de nosotros mismos. Eso no existe en la realidad. Ahora, simplemente quiero tomar un punto aquí de algo que es totalmente verídico. Cuando alguien es culpado y tiene que ir a presentarse ante un juez, puede que este hombre sea el mejor abogado de todos. Puede que sea el mejor abogado. La cuestión es que él no puede defenderse a sí mismo. Siempre tiene que ir representado por otro, que pelee su caso. Esa es una de las cosas que encontramos nosotros en las cosas naturales de nuestra sociedad. Ahora, esto es interesante por lo que continúa. Aquí se podría formular la siguiente pregunta para mayor comprensión de las premisas anteriores. ¿Qué es un mediador? El diccionario Vine explica: uno que va entre dos, o que está en medio de dos. Se usa en el Nuevo Testamento de dos modos. A. Uno que media entre dos partes con vistas a conseguir la paz o reconciliar, como lo cita Pablo allí en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Aunque es más profundo que la sola condición de mediación a la vista, porque la salvación de los hombres demandaba que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel a quien él actúa. Ahora, esto es interesante porque si nosotros nos damos cuenta, la mediación que hizo Cristo, la hizo Cristo como un cordero que entregó su vida. Pero él no estaba manchado con el pecado. Esto lo identificaba con el Padre. El juez santo está demandando en aquel que es santo la salvación nuestra. No hubiese podido ser por un hombre pecador.
Nadie va a colocar en otro pecador que pague por el otro, no tendría sentido la redención. Así es de que aquel que era el mediador estaba con los mismos atributos o en la misma capacidad de aquel juez que estaba actuando, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que él actúa, o sea, identificándose con nosotros los hombres, con excepción del pecado, por supuesto. Así es de que aquí vemos en Cristo, en primer lugar, con la misma naturaleza de aquel juez que actuaba en su juicio, pero vemos también a aquel Cristo en la misma naturaleza de aquellos a los cuales él estaba defendiendo. La única diferencia es que en el Señor no había pecado. Así es de que el Señor se identificaba con el Padre y al mismo tiempo se identifica con nosotros. Esto se llama una mediación. Una mediación. Solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad, podría él abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo el mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los pecadores. B. Uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Así como dice en Hebreos 8:6, cita lo siguiente: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es el garante del mejor pacto, el nuevo pacto, garantizando sus estipulaciones también en favor del pueblo. Esto obviamente lo que cita Hebreos 8:6. No podría ser de otra forma, no podría ser de otra manera. Ahora usted y yo podemos comprender que si un pecador puede pagar por los pecados, pues no hubiésemos necesitado a Cristo, nosotros mismos hubiésemos hecho nuestro trabajo de mediación. No es posible, no era posible. En un solo hombre no se puede cargar ni siquiera sus propios pecados. El Señor cargó los de todos nosotros. La unidad de Dios en esencia y propósito es una prueba de que Él comprende a todos los seres humanos igualmente en su ofrecimiento de gracia. Este es el argumento basado en su unidad. El Padre acepta el sacrificio de su Hijo. Y al mismo tiempo el Padre, a través de su Hijo, nos ve a nosotros en misericordia. Esto es un propósito eterno para todos nosotros. Pero ya dije, no puede ser de otra forma. Los que no tengan al Señor por mediador, pues no tienen a Dios alguno, ni mediador alguno. El orden no es y un mediador, sino un solo mediador. Si nosotros dijéramos un mediador, estaríamos diciendo que hay otros. Pero cuando Pablo afirma un solo mediador, está diciendo que no hay más. No hay más. Un solo mediador. Y eso para todos nosotros. Mientras que Dios desea que los hombres sean salvos por conocer a Dios y también al mediador, hay un orden legítimo y santo en el ejercicio de aquella voluntad con el cual todos nosotros los hombres debemos recibirla. Toda la humanidad forma parte, como si fuera un solo hombre, delante de Dios, de la siguiente máxima. Escuchemos bien. Esta dice: la creación se debe a su creador. La creación se debe a su creador. Esto por lo que hemos hablado en algunas otras ocasiones. A usted le venden en un almacén un aparato y ese aparato trae unas instrucciones. ¿Quién hace esas instrucciones? El fabricante. Y esas instrucciones se las entregan a ustedes para que ustedes tengan en cuenta cómo van a manejar ese aparato. El Señor a nosotros nos deja esta misma máxima. Nosotros somos la creación y nos debemos al Creador. Eso no lo podemos negar ni lo podemos pasar por alto. Así es de que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Aunque solamente para el creyente hay una única diferencia, y por decirlo así, una única garantía, y es que Cristo es nuestro mediador. Así debe ser. Y así debe ser. Al darse cuenta el pecador que no puede representarse a sí mismo ante el juez, sin la mediación de alguien que lo represente, rápidamente intentará buscar quien, sin reclamo alguno y sin exigir responsabilidad, esté dispuesto a librarlo. Esa es la razón por la que hay innumerables mediadores, según el concepto humano, todos a la medida y exigencia del hombre. O sea, dicho de otra manera, yo voy a tener un mediador a mi medida, a mi exigencia, como yo quiero. Alguien que yo pueda manipularle, alguien que yo pueda decirle cómo debe hacer las cosas. Ahora, vamos a volver al principio natural. Si nosotros, y Dios no lo quiera, llegamos a transgredir la ley de manera grave, vamos a ir ante un juez. Entonces allí lo primero que nos van a decir es: usted tiene derecho a la defensa. Entonces yo digo, bueno, está bien, voy a buscar a alguien que me defienda. Y entonces yo le voy a decir, usted tiene que defenderme así, esto y esto es lo que tiene que hacer. Y entonces resulta que este me dice, pero es que eso no va apegado a la ley. No, pero yo quiero que usted lo haga así. Pero es que eso no va apegado a la ley, no se puede. Pero hágalo así, hermano. Entonces simplemente este abogado defensor va a determinar renunciar a mi caso. ¿Por qué? Porque en este caso simplemente el que conoce la ley es él. Sabe cómo va a ejecutar una defensa, yo no. ¿Cómo le voy a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer si no sé? Pero ustedes sí se dan cuenta que hay muchas personas y muchos seres humanos que quieren decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y de qué manera, o cómo hubiese sido mejor que las hubiese hecho. De hecho, si aparecieran las escrituras en alguna parte donde diga que el ser humano puede aconsejar a Dios, estaríamos en graves problemas. No podemos colocarnos de acuerdo nosotros mismos. Imagínense para decirle a Dios cómo tendría que gobernar esta creación y de qué manera entonces tendría que librarnos de nuestra condición. Bueno, ahí vendía precisamente esas circunstancias en este mundo. Como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado y solo hay una persona en el universo que puede pararse entre Dios y nosotros para reconciliarnos. Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo, y por cuyo sacrificio trajo nueva vida a la humanidad, es el único que puede reconciliarnos y pararse entre Dios y nosotros. El apóstol Pablo nos recalca esta verdad por allí en Romanos en el capítulo 3, versos 24 y 25. Si alguien lo tiene y quiere darle lectura, estaría perfecto. Romanos 3, 24 y 25. ¿Cómo cita allí? Romanos 3, 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Paso a paso, una vez más. Permítame un momentito. Dice la primera parte. ¿Cómo dice, hermano Leonel? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahí. Parece que ahí hay una coma. ¿Qué pasó ahí? Siendo justificados, ¿cuánto valió? Nada. Para nosotros. Nada. Para nosotros no costó nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo, nuestro Señor. Ahora, continúa diciendo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el pago? Ya recordamos lo que sucedió en las crónicas de Narnia, un ejemplo allí alegórico. Alguien tiene que pagar. La cuestión no es que el Señor iba a perdonar de gratis, así no es el asunto. Porque la misma ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, es imposible.
Es imposible. Ahora, supongamos, esto simplemente estamos aquí tratando como una hipótesis de esto. Hipotéticamente hablando, el Mesías renuncia a su entrega y se va. ¿Quién tiene que morir entonces? Nosotros. Pues nosotros vamos a entregar la vida. Tenemos que entregar la vida porque el culpable debe morir. La cuestión es que nunca habría redención, o sea, muertos quedamos y condenados, porque nuestra propia sangre no nos podía librar de nuestra condición. Alguien debía morir. Lo hace Cristo. Efectivamente es como lo muestra allí Luis en sus libros. Y es que este que muere como mediador se levanta de allí. Es lo que nos presenta las Escrituras. Aquel que muere, y como cita el capítulo 9 de Hebreos, nadie puede hacerse acreedor al testamento si el testador no muere. Y el testador nos deja a nosotros la herencia y muere, pero luego resucita. Ahora, no solamente vamos a estar allí como herederos de la gracia, sino que vamos a estar allí con el testor de la gracia por toda la eternidad. Si eso no es suficiente, no es suficiente absolutamente nada. Allí continúa diciendo, vamos a escuchar a nuestro hermano Leonel. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bien, esto es una propiciación. Esto quiere decir que Él está propiciando nuestra salvación. No hay otra manera, mi hermano. No hay otra forma. Y lamento realmente el desorden que hay en cuanto a religión se refiere. Cuando las personas consideran realmente que tener un panteón de mediadores eso va a ser suficiente. Ninguno de esos. Cuando el Señor dice que hay un solo mediador, es uno solo. Uno solo. No está diciendo que hay dos mediadores. Ni está diciendo que hay tres mediadores. Hay uno solo. Ahora, usted y yo entendemos que quien enseña eso es Dios en su palabra. No lo está enseñando nadie más. Ahí dice entonces, lee nuestro hermano Leonel, Dios lo puso como propiciación o propiciador por medio de la fe en su sangre, o sea que tuvo que derramar su sangre. Y luego dice, para manifestar su justicia, ajá, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él manifestó su justicia en nosotros, en usted y en mí. Por eso siempre repetimos, ustedes lo han escuchado vez tras vez, nosotros no venimos a este lugar y no somos creyentes confiando en nuestras propias justicias, no son ningunas. Nosotros venimos aquí y confiamos que somos creyentes porque confiamos en la justicia de Cristo, ganada a través de su muerte en favor nuestro. Ese es el derecho de las Escrituras, no hay otro derecho, porque no hay que buscar lo torcido. En este caso, obviamente, como cita allí Romanos en el capítulo 3. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 8 afirma lo siguiente: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser mediador entre Dios y los hombres, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Esto es supremamente claro como lo enseña la confesión para todos nosotros. El heredero de todo ahora nos hace a nosotros también partícipes de su herencia. Esto quiere decir que el Señor compartió su herencia con todos nosotros. A través de su muerte, ahora, al ser hijos por adopción, tenemos también derecho a la herencia. Pero ese único derecho es adquirido a través de Cristo, no de ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Por eso el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted, querido hermano, querida hermana, escucha que hay alguien más aparte de Cristo que puede mediar, por favor, huya de ahí. No es lo que usted tiene que escuchar. O un día, o cualquier otra cosa. No existe, por favor, huyan de ahí, no es el lugar. Hay que apegarnos lo más que nos sea posible a lo que la Biblia dice. Cristo mismo cumplió con todos los requisitos establecidos por Dios. Anselmo de Canterbury
En el 1100 exclamó lo siguiente, escúchenme bien esta exclamación, 1100, no es de ahora. No habría estado bien que la restauración de la naturaleza humana quedará sin realizar y no podría haber sido realizada a no ser que el hombre pagara lo que debía a Dios por su pecado. Pero la deuda era tan grande que, si bien solo el hombre era el único deudor, únicamente solo Dios podía saldarla. Por lo que la misma persona debía ser al mismo tiempo hombre y Dios. Se hacía así necesario que Dios tomara la humanidad en la unidad de su persona para que quien por su naturaleza debía pagar y no podía, estuviera en una persona que sí podía pagar. La vida de este hombre fue tan sublime, tan preciosa, que fue suficiente para pagar todo lo que se debía por los pecados del mundo e infinitamente mucho más. Esto en el 1100, obviamente lo que está haciendo Anselmo es resumiendo lo que dice las Escrituras en pocas palabras para todos nosotros. La deuda es imposible de pagar. Usted y yo sabemos que ni siquiera por nuestros propios pecados, menos nos vamos a cargar con los pecados de otros o de nuestra familia. Fue necesario que Dios mismo descendiera, tomara forma humana y pagara por nuestros pecados. Alguien perfecto, alguien sin pecado, pagó por los imperfectos y por aquellos que son pecadores. Y fue la única manera como la redención fue posible. No hay otra forma. Cuando dice las Escrituras que el Señor vino a cumplir la ley, es porque así fue. El Señor no evadió la ley. Ahora, es algo que hemos preguntado en otras ocasiones. Vamos a volver a preguntarlo ahora. ¿El Señor hubiese podido buscar otra manera de salvarnos? ¿Qué dirían ustedes? Por supuesto. Sí, Él lo puede hacer. Cambia las reglas de juego porque Él fue el que las instituyó. Pero eso iría en contra de su propia naturaleza divina. Eso iría en contra. El Señor sí hubiese podido hacer cualquier otra cosa, pero no lo hizo. Porque es que el Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Él mantuvo lo que dijo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y como nosotros mismos no podíamos pagar por nuestros pecados, ni derramando toda nuestra sangre, fue necesario que el mismo Hijo de Dios descendiera y pagara por nosotros. Se hace efectiva la redención a través de Cristo. Si nuestra confianza y nuestra seguridad la colocamos en alguien más que no es Cristo, estamos en graves problemas. Estamos en gravísimos problemas ante Dios. ¿Con qué nos vamos a presentar ante Él, ante su trono de gloria? ¿Con qué? Cuando la misma Escritura ya nos enseña constantemente que solamente hay alguien que puede mediar en nuestro problema. No hay más. No hay más. Así es de que allí en su enunciado, Anselmo asegura que, primero, es Dios quien inicia y lleva a cabo la acción. Dios mismo satisfizo su propia justicia, o sea, Él mismo se satisfizo por todos nosotros. Segundo, no existe sugerencia alguna de que los seres humanos puedan de algún modo aplacar la ira de Dios. Más bien Dios en Cristo aplacó su propia ira, dando salvación y justificación al pecador. No podemos de ninguna manera, en este segundo enunciado de Anselmo, no hay sugerencia alguna de que los seres humanos puedan de alguna manera aplacar la ira de Dios. No existe. Ahora, alguien podrá estar pensando, sí, pero en el Antiguo Testamento se aplacaba la ira de Dios a través del sacrificio de una víctima inocente. Falso. Esos eran símbolos, sombras y figuras de lo que ellos estaban representando, que era Cristo mismo. ¿Qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Año tras año ellos tenían que volver a sacrificar porque la ira de Dios no había sido aplacada del todo. Por eso la Escritura enseña que Cristo vino e hizo un solo sacrificio. ¿Y qué pasó con la ira de Dios? Fue totalmente satisfecha, fue aplacada en Cristo.
Es por eso que usted y yo ya no sacrificamos víctimas, mi hermano. Ni siquiera podemos decir que nosotros estamos haciendo un sacrificio. Nada, no estamos haciendo un sacrificio. Podemos decir en estos momentos, estamos en este lugar, recién iniciamos el servicio, estábamos aproximadamente a 27 grados, creo que ya subimos a 30. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos haciendo un sacrificio. No es un sacrificio. Es simplemente la manera como el ser humano se presenta ante el Señor en acción de gracias. Tercero, Cristo como segundo Adán es nuestro representante federal. Si el pecado había de ser perdonado, debía de ser sobre la base que reivindicara toda la santa ley de Dios, que no es un simple código dejado a la opción del hombre, sino que debe ser tomado como el orden moral de toda la creación. En este tercer enunciado, obviamente lo que encontramos precisamente es que el sacrificio no solamente era para perdón, sino para reivindicar la ley. Dicho de otra manera, Cristo clavado en la cruz, muriendo por nosotros, el Padre diciendo, la ley ha sido cumplida en su totalidad. Pare de contar. Ese es el tercer enunciado de Anselmo. Esto entonces sería, y debe ser tomado para nosotros como parte de la Iglesia, como el orden moral de toda la creación. Dios cumpliendo sus promesas. De todos nosotros. Lógicamente, esto contenía un alto costo. ¿Quién se atrevería a pagarlo? El mismo Hijo de Dios, profeta, sacerdote y rey, quien con su perfecta vida y preciosa sangre daría el pago y plena satisfacción a las altas demandas de perfección exigidas por el Creador. Volviendo al texto inicial, donde el apóstol Pablo, inspirado, exhala una declaración de naturaleza teológica. No hay un Dios con D minúscula. Dice que hay un solo Dios con D mayúscula. En ese mismo enunciado del apóstol Pablo nos deja a nosotros dos cosas interesantes. Primero, la escritura dice, porque hay un solo Dios. Si nosotros decimos el Dios, estamos diciendo que hay otros. Hay un solo Dios. Y también dice que hay un solo mediador. Así es de que en este mismo pensamos en la naturaleza teológica de la afirmación del apóstol Pablo. No hay un Dios para cada nación y tampoco hay un mediador para cada persona. No hay un Dios para cada nación y tampoco hay un mediador para cada persona. Usted y yo como creyentes nos tenemos que identificar con el mismo mediador. Si no nos identificamos con el mismo mediador, pues no estamos en unidad, no estamos en comunión. No estamos de acuerdo. No estamos comprendiendo el Evangelio. Y esto obviamente nos llama a nosotros esta atención. No hay un Dios para cada nación y tampoco hay un mediador para cada persona. Así nosotros lo encontramos a nivel global. Cada nación puede tener su propio Dios. Y lo hacen, considerando definitivamente el tener un Dios a su propio acomodo, su propia voluntad. En la antigüedad, muchos, esto lo que cita por allí los libros del Pentateuco, muchos para aplacar la ira de su Dios, estoy hablando de Moloch. Moloch era una estatua gigantesca como en forma de rana con una boca abierta y grandísima. Ellos por tiempos prendían fuego por dentro, porque era hueco por dentro. Prendían fuego por dentro y luego de que ya las llamas estaban encendidas tomaban a sus bebés y los tiraban a la boca de Moloch. ¿Qué querían hacer ellos con eso? Aplacar la ira de su dios Moloch. Ahora, muchos otros tenían otra cantidad, tenían la diosa de la fertilidad, tenían la diosa de las cosechas o el dios de las cosechas. Astoret, sí.
¿sí? Dagón para los filisteos, Baal para los cananeos, y cada uno a su manera. La cuestión es que cuando usted y yo vamos a las Escrituras, nos quedamos sin opciones. Y cuando digo opciones, es porque no tenemos una baraja, no tenemos una baraja de opciones. Esto ya, quizás para terminar de aclararlo acá. Si tienes problemas económicos, no busques al santo que te colocaron para que solucione tus problemas económicos. No va a poder hacer nada por ti. Si tienes problemas de amor, no busques al que puede solucionarte los problemas de amor. No va a hacer nada por ti. Por el contrario, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Si tienes problemas de otra índole, por favor, ve al Señor. Aplica lo que nos enseña Mateo por allí en el capítulo 6. Nos dice, y entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Eso es simplemente la aplicación de una verdadera comunión con Dios. Luego entonces, allí Cristo es el que voluntariamente ha tomado posición entre Dios, que ha sido ofendido, y el pecador, que es el ofensor, con el fin de cumplir con las demandas prescritas en la ley, llevando nuestros pecados y haciéndose acreedor de la ira del Padre. ¿Con qué fin el Señor hizo todo esto? Pues leemos el versículo 6 de nuestro pasaje de inicio, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor fue mediador para dar su vida en rescate por todos. Es a través de Cristo que nosotros hemos ganado esa salvación. Es a través de Cristo. Y allí, bueno, el verso 6 nos da a nosotros pues, precisamente el punto de lo que queríamos decir. ¿Es este Dios hombre su mediador, querido amigo? Nos pueden ver allí por las redes sociales, constantemente al formularnos esta misma pregunta. ¿Es este Dios hombre su mediador? No debemos contestar a la ligera. Amigo, te invito realmente a que lo medites. Es cierto que en casi todo el mundo se reconoce a Cristo como un idealista, como un ejemplo de buen hombre digno de imitar, como un profeta singular, pero acomodado a la altura de Buda o de Mahoma. Pero ten en cuenta, querido amigo, que el Cristo que se presenta en la Biblia es Dios hecho hombre y nadie debe modificar este concepto. En el mismo momento en que esto ocurra, el perfecto Salvador queda a nuestros ojos nublado y con ello la salvación de nuestra alma queda en una total inseguridad. Amado hermano que estás en Cristo, ¿es este tu Salvador eterno? Si es así, pues vive para Él. No le des más vueltas al desierto cuando tus ojos han visto su salvación. Encomienda tus planes futuros. Encomienda la salvación de tu alma. Con seguridad encontrarás descanso y paz en medio de tanta ansiedad y tanta incertidumbre en este mundo que necesita de Él. El Señor nos ayude a todos nosotros. Que Dios bendiga a su iglesia, pero que permita ante todo que nosotros verdaderamente encontremos, busquemos y vivamos con aquel que es la verdad y la vida. Amén. Oremos. Señor, una vez más quiero darte gracias. Es este tiempo, Padre bendito, cuando encontramos la verdadera intención del por qué tú descendiste a morir por nosotros. Naturalmente, Señor, nuestras conciencias están divididas entre nuestro deseo de servirte y agradarte y en nuestro deseo de agradarnos a nosotros mismos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a tener una observancia plena de lo que tu palabra dice y de reconocerte a ti, quien entregaste tu vida por nosotros.
Damos gracias, Padre bendito, por despojarte de tu Hijo precioso y único, Señor, para venir a morir por nosotros los pecadores. Gracias porque allí se sella tu propósito eterno, Señor, de venir a morir por aquellos que tenían contigo una deuda. Te hemos ofendido, Señor. Hemos sido desobedientes a tu palabra, mas sin embargo, aseguraste para nosotros una herencia eterna. Ayúdanos, Padre bendito, a conservarla. Ayúdanos a insistir constantemente en nuestra salvación y que no perdamos de vista nunca a nuestro Salvador. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos, Señor, para que permitas que podamos ver a Cristo tal cual Él se muestra en las Escrituras. Que no lo comparemos, que no lo asemejemos o que no lo igualemos contra nadie que haya venido a este mundo y que aparentemente haya sido santo. Porque el único santo 3 veces eres tú, Señor. Y por eso hoy encomendamos nuestra causa, nuestra necesidad y nuestra deuda en tus benditas manos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a mejorar en nuestra condición de vida, pero ayúdanos, Señor, a tener una clara observancia de tu palabra, Señor bendito. Que no encontremos, Padre, el derecho que nosotros deseemos buscarle, sino el derecho que tú le diste. Y asimismo, Señor, que nosotros podamos adorarte, bendecirte y exaltarte con nuestras vidas, con nuestro entendimiento, con nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades, Señor. Muchas gracias por esta mañana y gracias por este tiempo. Sea tuya la gloria y la honra ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.